Mar de Barents, marzo de 1971. 60 metros bajo una superficie helada. Un silencio absoluto reina. Aquí, en la oscuridad perpetua, se desliza un espectro de acero. No es un portador de misiles, no es un cazador de submarinos. Su propósito es mucho más extraño, más sutil. ¿Su nombre? USS Halibut. A bordo, una tripulación de élite, buzos entrenados para operar en las condiciones más extremas y una tecnología que no existe en ningún otro navío de la flota estadounidense. Su misión es tan secreta que la mayoría de los hombres a bordo ignoran por qué están arriesgando sus vidas. El comandante, en la penumbra de la sala de control, observa las pantallas del sonar. No están cerca de la frontera, están en las entrañas del territorio soviético. Si son detectados, no habrá explicaciones diplomáticas, ni negaciones plausibles, solo un incidente que podría encender el mundo. La Guerra Fría tenía sus reglas, un baile tácito de provocación y retirada. El Halibut no estaba bailando, estaba rompiendo todas y cada una de esas reglas. Dos superpotencias nucleares. Esto era el proyecto Holy Stone, y fue la partida más peligrosa que la Marina de los Estados Unidos jamás jugó. Para el público, estas operaciones simplemente no existían. Durante décadas, la actividad submarina fue una constante silenciosa de la Guerra Fría. Vigilancia, recopilación a las costas americanas, los americanos a las soviéticas. Ambas partes fingían indignación cuando el otro era descubierto, pero todos entendían el juego. Permanecer en aguas internacionales, no acercarse demasiado, y si te detectan, retirarse en silencio. Eran las reglas no escritas de un conflicto congelado. El proyecto Holy Stone ignoró por completo ese manual. No se trataba de observar desde una distancia segura. No se trataba de usar sensores de largo alcance desde la comodidad de las aguas internacionales. Los submarinos de Holy Stone se adentraban hasta la misma línea de costa soviética. Penetraban en sus puertos, en sus zonas navales restringidas. A veces, a solo unos cientos de metros de las bases navales enemigas, fotografiaban instalaciones y grababan sus comunicaciones. Pero en ocasiones, hacían algo todavía más audaz, algo que rayaba en lo imposible. Intervenían sus cables de comunicación submarinos. El concepto era tan brillante como demencial. La Unión Soviética, al igual que Estados Unidos, dependía de cables tendidos en el lecho marino para transmitir comunicaciones militares clasificadas entre sus centros de mando y sus flotas. Se suponía que eran inviolables, protegidos por toneladas de agua y el secreto de su ubicación. ¿Cómo se interviene una línea telefónica enterrada bajo el océano, en el patio trasero del adversario? La respuesta suena a ciencia ficción. Envías un submarino especialmente modificado, con una tripulación entrenada para lo impensable. Y primero, debes encontrar el cable. Sumergirá un equipo de buzos en una oscuridad gélida, silenciosa, absoluta. Su misión, encontrar un cable, apenas un susurro de metal en el lecho marino, y acoplar un dispositivo de escucha. Un parásito tecnológico diseñado para grabar cada transmisión que fluye por esa arteria de comunicación secreta. Meses más tarde, regresarían. Recuperarían las grabaciones y se desvanecerían sin dejar rastro, como fantasmas en las profundidades. La tecnología necesaria para tal hazaña era asombrosa, casi ciencia ficción para la época. Los riesgos eran prácticamente incomprensibles, y el valor de la inteligencia que prometía era sencillamente incalculable. Si la operación tenía éxito, Estados Unidos tendría acceso a las comunicaciones militares soviéticas más clasificadas, mensajes internos sin cifrar entre comandantes navales, órdenes de despliegue de flotas, rutas de patrulla de submarinos, calendarios de pruebas de misiles. Todo lo que los soviéticos consideraban seguro, transmitido a través de cables que creían intocables. Pero antes, alguien tenía que convencer al Pentágono de que lo imposible era, de hecho, una posibilidad táctica. Ese alguien era el comandante Bradley. Bradley no era el típico oficial de la Marina.
No olía a salitre y pólvora. Era un ingeniero, un especialista en buceo a grandes profundidades. Un hombre que entendía que la Guerra Fría no se ganaría en batallas navales masivas, sino en el silencio de la superioridad informativa. A finales de los años 60, Bradley trabajaba en proyectos clasificados relacionados con las capacidades de los submarinos y las operaciones subacuáticas. Comprendía que la Armada Soviética se estaba expandiendo a una velocidad vertiginosa. Nuevos submarinos, nuevos sistemas de misiles, nuevas bases en el Ártico y el Pacífico. Y Estados Unidos luchaba por mantenerse al día en la recopilación de inteligencia. Los métodos tradicionales tenían sus límites. Los satélites, los ojos de Dios en el cielo, eran ciegos bajo la superficie del océano. Los aviones espía no podían penetrar el espacio aéreo soviético sin ser derribados, provocando crisis internacionales. Los puestos de escucha en territorio amigo solo captaban las señales que viajaban por el aire, vulnerables a la interceptación y el descifrado. Pero los cables submarinos eran diferentes. Un universo de datos concentrado en una única ubicación física. A diferencia de las señales de radio, que podían encriptarse y dispersarse en múltiples frecuencias, las comunicaciones por cable eran un torrente de información pura. Si podías acceder al cable, podías acceder a todo. Bradley comenzó a investigar la infraestructura de comunicaciones submarinas soviética. Estudió mapas. Analizó los patrones de comunicación naval conocidos, y allí, entre cartas de navegación y patrones de señales, identificó lo que los soviéticos consideraban su mayor ventaja de seguridad: su dependencia de cables submarinos físicos en aguas remotas y fuertemente defendidas. Los soviéticos daban por hecho que estos cables eran seguros porque eran inaccesibles. Bradley se dio cuenta de que inaccesible era solo otra palabra para difícil, y difícil no significaba imposible. Redactó una propuesta, un memorando clasificado que con el tiempo llegaría a los niveles más altos de la inteligencia naval. El concepto era de una audacia escalofriante: desplegar submarinos especialmente equipados en aguas territoriales soviéticas para localizar y pinchar sus cables de comunicación submarinos. Una operación para tocar lo intocable, para escuchar el corazón secreto del enemigo. Todo comenzó con la convicción de un hombre de que en la oscuridad más profunda se escondía la luz de la verdad. En las profundidades heladas del territorio enemigo, una sombra de acero se deslizaría en un silencio absoluto. Su única guía, su único sentido, sería el sonido pasivo del océano, escuchando los latidos del adversario para no delatar los suyos. Estos submarinos no eran simples armas de guerra, eran espectros, enviados a una misión que bordeaba lo impensable. A bordo, llevarían hombres entrenados para lo imposible. Buzos de élite, capaces de operar en profundidades aplastantes, en aguas cuya temperatura letal rozaba el punto de congelación. Su tarea: instalar oídos electrónicos en las arterias de comunicación del Imperio Soviético. Dispositivos de escucha tan sofisticados que podrían capturar meses enteros del pulso nervioso de la superpotencia rival, sin necesidad de una presencia constante, sin dejar rastro alguno. Sobre el papel, el plan era perfecto. La tecnología existía. Los submarinos estaban disponibles. Los hombres podían ser forjados para la misión. Solo quedaba una pregunta suspendida en los pasillos del poder. Una pregunta que pesaba más que la presión de 1000 atmósferas. ¿Tendría el Pentágono el coraje de autorizarlo? La propuesta comenzó su viaje silencioso. Aterrizó primero en los escritorios de la Oficina de Inteligencia Naval. Luego, ascendió a la CIA. Finalmente, llegó a la mesa del Consejo de Seguridad Nacional. La reacción inicial fue un escepticismo gélido. Aquello no era simple recopilación de inteligencia. Aquello era un acto de guerra. Si un submarino soviético fuese descubierto realizando una operación similar en aguas estadounidenses, la respuesta sería inequívoca: una invasión. ¿Cómo podría Washington justificar hacer exactamente lo mismo? La respuesta de los arquitectos de la operación fue brutalmente simple. La Unión Soviética estaba inmersa en una guerra total en las sombras,
utilizando todos los medios a su alcance para obtener una ventaja estratégica. Estados Unidos no podía permitirse el lujo de luchar con una mano atada a la espalda. Si los soviéticos descubrían la operación, protestarían con furia ante el mundo y después, en secreto, intentarían replicar la hazaña. Pero el descubrimiento era un riesgo calculado, un riesgo mínimo. Las capacidades antisubmarinas soviéticas, incluso en sus propias aguas costeras, eran sorprendentemente deficientes. Su doctrina, su tecnología, toda su atención estaba fijada en el océano abierto, en la caza de los gigantescos submarinos de misiles balísticos estadounidenses. Jamás esperarían que un submarino de ataque norteamericano se atreviera a operar a escasos metros de sus bases navales más secretas. El Pentágono debatió. La CIA presionó con una insistencia implacable. La inteligencia naval proporcionó evaluaciones técnicas que confirmaban la viabilidad del audaz proyecto. Y finalmente, en el año 1969, llegó la autorización. La operación Holy Stone recibió luz verde, pero su existencia sería un secreto guardado bajo 7 llaves, clasificado a un nivel más allá de lo ultrasecreto. Solo un puñado de individuos en toda la estructura gubernamental conocería el alcance real de las operaciones. Los comandantes de los submarinos recibirían sus órdenes en sobres sellados, abiertos únicamente en alta mar. A las tripulaciones se les diría solo lo estrictamente necesario. Y los buzos, los hombres que descenderían a la oscuridad para conectar los dispositivos, prestarían un juramento de silencio bajo la amenaza de un consejo de guerra y décadas de prisión. No era solo un programa clasificado, era un programa que oficialmente nunca existió. El primer desafío era material, la elección del submarino adecuado. No cualquier navío podía ejecutar una misión de esta naturaleza. Los submarinos de misiles balísticos, los leviatanes nucleares, eran demasiado grandes, demasiado valiosos. Eran el pilar de la disuasión estratégica, diseñados para desaparecer en la inmensidad del océano. Perder uno en una misión de espionaje sería una catástrofe estratégica inaceptable. Los submarinos de ataque estándar eran una mejor opción, pero la mayoría estaban diseñados para ser cazadores de mar abierto, para acechar submarinos enemigos y proteger a los grupos de combate de portaaviones. Lo que la operación Holy Stone necesitaba era una herramienta distinta. Un bisturí, no un martillo. Un submarino capaz de una delicadeza y un sigilo sin precedentes. En las profundidades silenciosas de la Guerra Fría, donde la información era el arma más valiosa, surgió una necesidad táctica sin precedentes. Se requería una nueva clase de depredador. Un arma capaz de operar en las traicioneras aguas costeras, de moverse con la lentitud y el sigilo de una sombra, y de portar un arsenal de equipos especializados que nada tenían que ver con el combate directo. La respuesta a este desafío tenía un nombre: USS Halibut. Originalmente, el Halibut fue concebido en la década de 1950 como un submarino de misiles guiados, un primer intento de proyectar poder estratégico desde las profundidades. Pero la tecnología avanza sin piedad. Para finales de los años 60, sus misiles de crucero eran un vestigio de una era pasada, superados por la velocidad y el alcance de los misiles balísticos. El Halibut, obsoleto, estaba destinado al desguace. Pero su destino fue alterado. En lugar de convertirse en chatarra, la Armada decidió transformarlo en algo único, una herramienta para misiones clandestinas. Un submarino para proyectos especiales. Sus entrañas fueron vaciadas. Los compartimentos de misiles, arrancados para dar paso a bahías de equipos a medida. Sistemas de acoplamiento para sumergibles de aguas profundas. Y lo más crucial, instalaciones para buzos de saturación. El Halibut renació como un submarino espía. La primera nave asignada a una operación tan secreta que su nombre en clave era una plegaria. Proyecto Holy Stone. La metamorfosis duró meses. Se instalaron nuevos sistemas de sonar, diseñados no para la caza, sino para la escucha ultra silenciosa y la navegación de precisión milimétrica en aguas poco profundas. El submarino fue equipado con un conjunto de nuevos sentidos: cámaras de alta sensibilidad,
sonar de barrido lateral y un sofisticado equipo para localizar cables de comunicación tendidos en el lecho oceánico. El corazón de esta nueva criatura era una cámara presurizada, un portal que permitía a los buzos salir y entrar del submarino mientras éste permanecía sumergido. La tecnología de buceo de saturación, donde los hombres viven en ambientes presurizados durante días o semanas para realizar múltiples inmersiones profundas sin descomprimirse entre ellas, era todavía experimental. Un campo de alto riesgo. Pero era la única forma de hacer viable la misión. Una sola inmersión para instalar un dispositivo de escucha podía llevar horas. Con el buceo tradicional, la descompresión necesaria para volver a la superficie podría durar más que la propia ventana de oportunidad de la misión. El buceo de saturación significaba que los buzos podían permanecer en la profundidad, convertirse en criaturas del abismo, completar su trabajo y regresar al submarino sin perder un tiempo precioso. La tripulación fue seleccionada con un rigor extremo. No se buscaba solo habilidad, sino una estabilidad psicológica a prueba de fracturas y una capacidad casi sobrehumana para guardar secretos. La vida en un submarino ya era exigente. Despliegues largos, espacios confinados, un peligro constante. Las misiones de Holystone añadían capas de estrés que la mayoría de los submarinistas jamás experimentarían. No se trataba solo de esconderse del enemigo. Se trataba de operar dentro de su santuario, en su propio territorio. Cada eco en el sonar podía ser un buque de guerra soviético. Cada sonido inusual, la delgada línea entre el éxito y la detección. Y si algo salía mal, si el submarino sufría daños, si un buzo resultaba herido, si las fuerzas soviéticas descubrían la operación, no habría rescate. No habría apoyo, ni siquiera un reconocimiento oficial de su existencia. Si eran capturados, los Estados Unidos de América lo negarían todo. Estarían solos. Para los buzos, el riesgo alcanzaba una dimensión casi existencial. Abandonar la seguridad del casco en aguas hostiles es aterrador en circunstancias normales. Hacerlo en aguas territoriales soviéticas, con temperaturas heladas y la posibilidad constante de que una patrullera enemiga pasara justo por encima, era un acto que desafiaba la lógica y la razón. Un paso hacia un vacío oscuro y helado, donde el único vínculo con la vida era un submarino que, oficialmente, ni siquiera estaba allí. Exigía un temple que la mayoría de los mortales no posee. Meses enteros sumergidos en un infierno helado. Los buzos entrenaban sin descanso, grabando cada movimiento en su memoria muscular. Practicaban la localización de cables en la oscuridad absoluta, donde la única guía era el tacto y la memoria. Repetían los procedimientos de anclaje hasta que sus manos, entumecidas por el frío, se movían por puro instinto. Ensayaban una y otra vez qué hacer si algo, cualquier cosa, salía catastróficamente mal. Entrenaban en aguas gélidas que robaban el calor del cuerpo en minutos. Entrenaban en una negrura total, una ceguera impuesta que agudizaba todos los demás sentidos hasta el límite del dolor. Y entrenaban con la certeza de que el primer error sería, también, el último. No habría una segunda oportunidad para aprender de él. Marzo de 1971. El submarino USS Halibut se desliza desde su puerto base. Su misión oficial, una patrulla de rutina. Pero a bordo, el aire era denso, cargado de un secreto monumental. La tripulación fue informada bajo el más estricto principio de necesidad de saber. A la mayoría se le dijo que realizarían operaciones de vigilancia cerca de aguas soviéticas, una explicación plausible, rutinaria. Solo un puñado de hombres a bordo conocía la verdad. El comandante, su segundo al mando, la élite de la tripulación. Su verdadera misión era una audacia casi suicida. Encontrar un cable de comunicaciones submarino soviético específico en las profundidades del mar de Ojotsk, intervenirlo y regresar a casa sin ser detectados. El mar de Ojotsk, un bastión naval soviético, una fortaleza de agua y hielo. Era una de las zonas operativas más fuertemente defendidas del planeta, rodeada por completo por territorio enemigo. Bases navales soviéticas vigilando cada centímetro de costa.
aviones de patrulla peinando los cielos sin descanso, día y noche. Y bajo la superficie, submarinos soviéticos transitando sus aguas como depredadores en su propio dominio. Estratégicamente, era el peor lugar del mundo para enviar un submarino estadounidense. Y precisamente por eso, era el lugar perfecto. La arrogancia de la seguridad soviética era su mayor vulnerabilidad. Los analistas de inteligencia habían identificado un hilo vital, un cable que se extendía entre una base naval en la península de Kamchatka y las instalaciones de mando más al oeste. Por ese cable fluía el sistema nervioso de la flota del Pacífico soviética, comunicaciones cifradas que contenían los secretos más profundos del adversario. Si la operación, bautizada como Holy Stone, lograba pinchar esa arteria de información, el botín sería extraordinario. Horarios de despliegue de submarinos nucleares, planes de pruebas de misiles balísticos, informes sobre la preparación y capacidad real de la flota. Todo lo que Estados Unidos anhelaba saber para decodificar la postura estratégica de la Unión Soviética en el Pacífico. Pero alcanzar ese cable significaba atravesar algunas de las aguas más letales del planeta. El Halibut debía ser un fantasma. Tendría que navegar a través de zonas patrulladas incesantemente por buques de superficie y submarinos enemigos, evitar la detección de los radares costeros y las estaciones de sonar, localizar un cable del grosor de un brazo en el vasto y apenas cartografiado lecho oceánico. Y luego, el acto más peligroso de todos, permanecer inmóvil durante horas, expuesto, vulnerable, mientras los buzos realizaban su danza mortal en el fondo del mar. Un solo error, un fallo mecánico, una patrulla soviética con suerte, y la misión no solo fracasaría, se convertiría en una catástrofe internacional. El Halibut se movía en la negrura como una aparición. El submarino había penetrado en el mar de Ojotsk a través de uno de los profundos cañones submarinos que lo conectan al Pacífico. El pasaje en sí era un campo de minas invisible. Un corredor sembrado de oídos electrónicos soviéticos, hidrófonos diseñados para detectar el más mínimo susurro de un motor intruso. La inteligencia estadounidense conocía la ubicación de algunos, pero no de todos. A bordo, el capitán ordenó silencio absoluto. Operaciones ultra silenciosas. Los sistemas no esenciales fueron apagados, sumiendo partes del submarino en una oscuridad fría y silenciosa. Los tripulantes se desplazaban por los compartimentos como espectros, con los pies calzados en zapatillas para ahogar el más mínimo sonido. Cada paso una oración para no delatar su presencia. En el interior del casco, el mundo se movía con zapatos de suela blanda. Las conversaciones eran apenas susurros, ecos ahogados en un océano de acero. Cada pieza de equipo que pudiera vibrar, cada panel que pudiera traquetear, fue asegurado hasta el silencio absoluto. El submarino se convirtió en un sepulcro en movimiento, deslizándose por aguas que no le pertenecían, un espectro en el dominio del enemigo. La navegación era un arte oscuro, una ciencia imprecisa. Se realizaba casi por completo mediante la estima y el sonar pasivo, escuchando el mundo sin atreverse a gritar la propia existencia. Usar el sonar activo sería como encender una bengala en la noche más cerrada. Revelaría su posición al instante. El GPS era una fantasía de un futuro lejano. La comunicación por radio con las bases en tierra era imposible sin emerger, sin romper la superficie del agua y ofrecerse como un blanco perfecto. La tripulación confiaba su vida a los sistemas de navegación inercial. Giroscopios sofisticados, el corazón mecánico de la nave, registraban cada movimiento, cada viraje, cada cambio de profundidad. Pero en un viaje de cientos de millas, los errores más pequeños, casi imperceptibles, comenzaban a sumarse. Se acumulaban como granos de arena, construyendo una montaña de incertidumbre. La tripulación conocía su posición dentro de un margen de error, un círculo invisible en el mapa que se expandía con cada hora que pasaba. No podían verificarlo. No podían asomar el periscopio para buscar las estrellas. No podían arriesgarse a la más mínima acción que delatara su presencia. Navegaban a ciegas,
con la fe depositada en sus instrumentos y en la pericia casi sobrenatural del equipo de navegación. Los días transcurrieron en una penumbra perpetua. El Halibut se adentró más y más en las profundidades del mar de Ojotsk, el patio trasero de la flota soviética. Los operadores de sonar, con los oídos pegados al abismo, escuchaban la sinfonía de la actividad enemiga. El rumor distante de las hélices, las firmas acústicas distintivas de los destructores, las fragatas y otros submarinos soviéticos. En la superficie se estaban llevando a cabo maniobras navales. Buques de guerra realizaban ejercicios antisubmarinos, cazando fantasmas acústicos para poner a prueba a sus tripulaciones. Irónicamente, ignoraban por completo que un submarino estadounidense real operaba justo debajo de ellos, un depredador silencioso en su propio santuario. La tripulación del sonar registraba cada contacto, trazaba cada movimiento. El capitán ajustaba el rumbo para evitar las áreas de mayor actividad, a veces con desviaciones de apenas unos grados, otras veces con grandes rodeos que añadían horas críticas a la misión. La velocidad se mantenía en un mínimo absoluto. Ir más rápido creaba ruido. El ruido significaba detección, y la detección significaba el fracaso total de la misión. El submarino transportaba mapas de inteligencia detallados que mostraban la supuesta ubicación del objetivo. Un cable de comunicaciones submarino. La palabra clave era supuesta. Los mapas se basaban en análisis de patrones de comunicación soviéticos, en inteligencia de señales y en conjeturas informadas sobre dónde el adversario tendería su infraestructura más crítica. Pero ningún estadounidense había visto jamás este cable. Ningún satélite podía fotografiarlo a través de cientos de metros de agua salada. La inteligencia podía estar equivocada. El cable podría no existir, o podría encontrarse a millas de distancia de donde sugerían los mapas. Encontrarlo requeriría una tecnología que, en el año 1971, todavía era puramente experimental. Para esta tarea, el Halibut estaba equipado con un sumergible de aguas profundas llamado el PES. Era un vehículo remolcado, una extensión de los sentidos del submarino, dotado de un sonar de barrido lateral, cámaras y sensores especializados. Su diseño le permitía ser desplegado desde el submarino y arrastrado lentamente sobre el lecho marino. El PES podía detectar anomalías en el fondo del océano, objetos metálicos, líneas rectas donde la naturaleza solo crea curvas. En teoría, podía localizar un cable submarino, solo en teoría. En las profundidades del mar de Ojotsk, el silencio no es paz, es una amenaza. Operar dentro de aguas soviéticas era un ejercicio de terror controlado. Cada crujido del casco, cada pulso del sonar, era un latido en la garganta de la tripulación. El despliegue del pez, su único ojo en la oscuridad abisal, era un ritual de precisión y riesgo. Exigía que el submarino se moviera a una velocidad y profundidad exactas, una danza mortal en territorio enemigo. El artefacto creaba un sonido, un susurro metálico, apenas perceptible pero potencialmente letal. Un sonido que el oído entrenado de un operador de sonar soviético podría interpretar como una anomalía, una intrusión. El capitán debía equilibrar la necesidad de una búsqueda sistemática con la imperiosa necesidad de no ser descubierto. Ir demasiado rápido significaba arriesgarse a pasar por alto el cable. Ir demasiado lento aumentaba las posibilidades de que un eco delatara su presencia. La zona de búsqueda había sido definida por las estimaciones de inteligencia, pero sobre el terreno seguía siendo una vasta extensión de incertidumbre. Decenas de millas cuadradas de un lecho marino desconocido y hostil. El Halibut comenzó un metódico patrón de búsqueda en cuadrícula. Un ir y venir agónico a través del lecho, remolcando al pez, analizando cada imagen, cada retorno del sonar. La tripulación trabajaba en turnos que disolvían la noción del tiempo. Las horas se convertían en días, los días en una vigilia interminable. Los operadores de sonar estudiaban las pantallas hasta que el resplandor verde se grababa en sus retinas. Los especialistas de inteligencia revisaban las grabaciones fotograma a fotograma
buscando una señal artificial en un mundo orgánico. El fondo del mar de Ojotsk no era una llanura desolada. Era un paisaje de crestas, valles y formaciones volcánicas. Un laberinto geológico donde las rocas simulaban ser cables y las fallas del terreno creaban sombras que engañaban al sonar. Falsos positivos aparecían constantemente, cada uno una descarga de adrenalina, cada uno una investigación meticulosa que terminaba en la misma decepción: terreno natural. La tensión sobre la tripulación se intensificaba con cada hora. Estaban sumergidos en las entrañas del enemigo, moviéndose con una lentitud exasperante, operando equipos que susurraban su presencia, buscando algo que quizás ni siquiera existía. 18 de marzo de 1971. 8 días de misión. Un operador de sonar notó algo, una anomalía, una línea recta en el fondo del océano, demasiado recta para ser natural. Recorría el lecho marino de noreste a suroeste, a través de una sección relativamente plana. El pez fue maniobrado para una pasada más cercana. Las cámaras capturaron las imágenes que cambiarían todo. Un cable, definitivamente un cable, grueso, fuertemente aislado, extendiéndose por el fondo exactamente donde los analistas de inteligencia habían predicho que podría estar. El alivio inundó la sala de control, una ola que duró apenas un instante, porque ahora, con el objetivo localizado, comenzaba el verdadero peligro. El capitán ordenó al submarino adoptar una posición estática, a unas 200 yardas del cable. El Halibut poseía sistemas que le permitían mantenerse inmóvil sin anclarse. Un control de lastre de precisión quirúrgica. Un uso mínimo de los propulsores. El submarino se convirtió en una ballena de acero inmóvil, suspendida sobre el lecho marino. Profundidad: 180 pies. Temperatura del agua: apenas por encima del punto de congelación. Arriba, aguas territoriales soviéticas, patrulleras soviéticas, aviones soviéticos. Abajo, el objetivo que justificaba toda esta demencial operación. Los buzos se prepararon. Eran 6. Buzos de la Marina entrenados en buceo de saturación, operaciones en aguas profundas y procedimientos clasificados que nunca antes se habían intentado en condiciones de combate. Habían pasado los días anteriores viviendo en una cámara presurizada dentro del submarino. Un mundo dentro de otro mundo, esperando la señal, aclimatando sus cuerpos a una presión que los preparaba para el terror controlado que estaba a punto de desatarse. Sus cuerpos se rendían lentamente a una nueva realidad física, una donde la presión aplastante del abismo se convertía en su atmósfera. Era la esencia del buceo de saturación. Una técnica que les permitía engañar al tiempo, eludir la tiranía de la descompresión después de cada inmersión. Podían trabajar durante horas en el lecho marino, regresar a la cámara presurizada que era su único hogar, descansar y volver a sumergirse. Sin las penalizaciones, sin las horas perdidas que el buceo convencional imponía como un castigo inevitable. Se movían en un ciclo ajeno al mundo de la superficie, un mundo de sol y aire libre. Pero este pacto con las profundidades exigía un precio terrible. Cuanto más tiempo permanecían bajo presión, más larga y peligrosa sería la descompresión final, el lento regreso a su estado natural. Si algo salía mal, si la cámara de acero fallaba, si el submarino nodriza se veía forzado a una inmersión de emergencia, no había escapatoria. Una evacuación rápida significaría una muerte casi segura, una agonía de nitrógeno hirviendo en la sangre. La misma presión que les permitía trabajar se convertía en los barrotes de una jaula invisible. El equipo que portaban era una antología de tecnología secreta, ajeno a la experiencia de cualquier buzo civil. Respiradores de circuito cerrado que no producían burbujas, ni una sola. El sonar soviético, siempre a la escucha, podría detectar el estruendo de un equipo de buceo convencional. Pero estos hombres eran fantasmas. Sus respiradores eran silencio puro. Vestían trajes secos con una protección térmica formidable. La temperatura del agua era un abrazo mortal, capaz de extinguir la vida de un ser humano desprotegido en cuestión de minutos.
Sus herramientas, diseñadas para esta misión, eran especiales, antimagnéticas, silenciosas. Algunas eran prototipos únicos, forjados en secreto con un solo propósito. Y luego estaba el dispositivo, la pieza central, el artefacto que justificaba cada riesgo. Era un cilindro de casi 1 metro de largo, una maravilla de la ingeniería de 1971. En su interior albergaba equipos de grabación, baterías de larga duración y un sistema de inducción. Una tecnología casi mágica, capaz de capturar las señales electromagnéticas que viajaban por el cable submarino sin necesidad de cortarlo físicamente, sin dejar la más mínima cicatriz. Se abrazaría al cable, como un parásito silencioso, y escucharía las transmisiones que fluían por su núcleo. Grabaría meses de datos clasificados en cinta magnética. El dispositivo era impermeable, resistente a la presión extrema y diseñado para ser virtualmente indetectable. A menos que alguien buscara específicamente esa anomalía, a menos que un equipo de buzos inspeccionara físicamente cada centímetro del cable a lo largo de cientos de kilómetros, jamás sabrían que estaba allí. Pero instalarlo exigía una precisión quirúrgica en la oscuridad más absoluta. Primero, había que encontrar el cable en un desierto de fango y negrura. Luego, posicionar el dispositivo con una exactitud milimétrica. Asegurar las conexiones. Y todo esto bajo la amenaza constante de que una patrulla soviética pasara sobre sus cabezas en cualquier momento. Salieron del submarino a través de una cámara de acoplamiento especialmente diseñada, el umbral entre dos mundos. Uno por uno, se adentraron en el agua negra. La visibilidad era nula. Se guiaban por el tacto, siguiendo las líneas de vida que los unían a su única esperanza de regreso. En formación, descendieron hacia el fondo del océano. El cable había sido marcado con un transpondedor en una misión de reconocimiento previa. Los buzos seguían la señal invisible, un susurro electrónico en la inmensidad. El frío se filtraba a través de las capas térmicas de sus trajes, una presencia constante y agotadora. La presión en las profundidades creaba la sensación de ser aplastado lentamente, de forma metódica. El eco de sus propias respiraciones dentro de los cascos era el único sonido, el ritmo solitario de la vida en un universo muerto. Y sobre ellos, en algún lugar en la oscuridad insondable, un submarino contenía el único aire que volverían a respirar. Y entonces, en medio de la nada presurizada, lo encontraron. El cable. El sistema nervioso de un imperio. Y estaban a punto de escuchar sus secretos más profundos. En el lecho abisal del mar de Ojotsk, un abismo de silencio y frío, yacía el objetivo. Se extendía por el fondo como una serpiente dormida, un nervio de acero y cobre que conectaba el corazón militar de la Unión Soviética con su flota del Pacífico. Los buzos de plomo hicieron la señal. El resto del equipo se movió a sus posiciones. Era un ballet silencioso en el fondo del océano, una coreografía ensayada hasta la extenuación en las aguas seguras de casa, pero ejecutada ahora en el patio trasero del enemigo. 2 hombres comenzaron a limpiar los escombros alrededor del cable. Otros 2 preparaban el dispositivo de escucha, una maravilla de la ingeniería clandestina. El último par vigilaba, con los oídos y los sentidos aguzados, atentos a cualquier sonido que delatara la presencia soviética en la superficie. El trabajo era una agonía a cámara lenta. Las manos, enfundadas en gruesos guantes, luchaban con las herramientas en un agua cuya temperatura rozaba la congelación. La visibilidad era tan escasa que operaban casi por completo al tacto, memorizando la forma y la sensación de cada tuerca, cada conector. Había que abrir el dispositivo, colocarlo con precisión milimétrica alrededor del cable, cerrarlo y asegurarlo. Había que realizar las conexiones, alinear los sensores. Cada acción, por simple que fuera, requería el triple de tiempo que en los entrenamientos. Y cada minuto en el fondo era un minuto más cerca del desastre. Cuando llevaban 40 minutos de instalación, una vibración rompió la quietud abisal. Un pulso rítmico que se transmitía a través del agua. Hélices.
una nave en la superficie. La firma acústica no dejaba lugar a dudas. Un patrullero soviético. Los cuerpos se petrificaron. Las herramientas, suspendidas en el agua, flotaron como artefactos de un tiempo detenido. Bajo el agua, el sonido no viaja, acecha. Cada latido del motor se siente en los huesos. La nave estaba cerca, quizás a 1000 yardas, quizás menos. El ritmo de las hélices era constante. Un patrón de patrulla, no una carrera de ataque. Los soviéticos no sabían que estaban allí. Aún no. Pero un solo pulso de sonar activo, un reflejo anómalo en el equipo del lecho marino, un error de cálculo de unos pocos metros que los situara directamente bajo la trayectoria del buque, y la misión no solo fracasaría. Se convertiría en una tumba de acero y secretos. Los buzos permanecieron inmóviles. Contuvieron la respiración, un acto inútil pero instintivo. Esperaron. El sonido de las hélices creció, un martillo neumático sobre sus cráneos, más cercano, más intenso. Luego, gradualmente, comenzó a menguar. El monstruo de la superficie se alejaba. El trabajo se reanudó. 1 hora, 90 minutos, 2 horas. La instalación continuó en un silencio cargado de adrenalina. Finalmente, el líder del equipo hizo la señal. Un gesto simple que significaba todo. La instalación estaba completa. El dispositivo estaba en su sitio. Los sensores indicaban que funcionaba, grababa, capturaba cada señal, cada orden, cada secreto que fluía por las venas de la Unión Soviética. Comenzó el regreso al submarino. Ascendieron lentamente, siguiendo las guías, moviéndose a través de la oscuridad impenetrable hacia el tenue resplandor de las luces exteriores de su refugio. Uno a uno, entraron en la cámara de descompresión. La escotilla se selló, la presión se ecualizó y volvieron a estar dentro del Halibut, vivos, exitosos y todavía en las profundidades del territorio soviético. Pero la misión no había terminado. El dispositivo grabaría durante meses. Con el tiempo, otra misión tendría que regresar para recuperarlo. Recoger la cinta sería tan peligroso como instalarla, quizás más. Porque para entonces, los soviéticos podrían haberlo descubierto, podrían estar esperando, podrían haber tendido una trampa. Ese era un problema para el futuro. En ese momento el Halibut tenía que escapar del mar de Ojotsk sin ser detectado. El capitán dio la orden. Lenta, silenciosamente, el submarino se deslizó en la oscuridad, un fantasma de acero desandando el camino a través de aguas controladas por el enemigo hacia la inmensidad del Pacífico abierto. Allá abajo, en la quietud helada, el cable seguía transmitiendo. La serpiente dormida ahora susurraba sus secretos, y ellos, los cazadores silenciosos, se alejaban con su trofeo invisible, un eco que podría cambiar el curso de la Guerra Fría. El viaje de regreso se extendió durante 6 días, 6 jornadas de silencio absoluto, donde el único sonido era el latido sordo del propio corazón en la penumbra del submarino. 6 días de una vigilancia tan intensa que el aire mismo parecía vibrar con la tensión. Contactos de sonar florecían en las pantallas para luego desvanecerse como espectros. Submarinos soviéticos, gigantes de acero en patrulla, pasaban a apenas unas pocas millas, completamente ciegos a la presencia del intruso americano que se deslizaba bajo sus quillas. En un momento, la amenaza vino desde arriba. Un avión de patrulla antisubmarina soviético sobrevoló su posición, sembrando el mar con sonoboyas en un patrón de búsqueda metódico. El Halibut se hundió en el abismo, conteniendo la respiración de toda su tripulación. Esperó. El avión, finalmente, se alejó. El submarino reanudó su huida silenciosa. El 25 de marzo, el Halibut cruzó la frontera invisible del mar de Ojotsk y emergió en aguas internacionales. La misión había concluido. El botín de inteligencia no tenía precedentes. Cuando la cinta fue recuperada meses después por otro submarino de la Operación Holystone, su contenido superó todas las expectativas. Contenía miles de horas de comunicaciones navales soviéticas,
Conversaciones sin cifrar entre comandantes de flota, órdenes de despliegue, calendarios de mantenimiento, discusiones sobre problemas técnicos en sus propios submarinos lanzamisiles, detalles de rutas de patrulla y procedimientos operativos. Los analistas de inteligencia estadounidenses pasaron años desentrañando aquel tesoro. Les proporcionó una visión de las operaciones de la flota soviética del Pacífico que era imposible de obtener por otros medios. Reveló las grietas en la armadura del adversario, confirmó sospechas sobre sus capacidades reales y entregó a los estrategas americanos información que podría resultar decisiva en un futuro conflicto. La operación Holystone no se detuvo con una misión exitosa. Se expandió. Se convirtió en un programa global, una guerra secreta librada en las profundidades. Otros submarinos fueron modificados para estas operaciones encubiertas. Se identificaron otros cables submarinos vitales. El programa apuntó a la infraestructura de comunicaciones soviética en el mar de Barents, cerca de las críticas bases de la Flota del Norte. En el Mediterráneo, junto a las instalaciones navales soviéticas en Siria y Libia. Incluso en el Atlántico, donde los cables conectaban los centros de mando de Moscú con las bases navales en la península de Kola. Cada misión seguía el mismo patrón escalofriante. Penetrar en aguas enemigas, localizar el cable, instalar la escucha, escapar sin ser detectado y recuperar las grabaciones meses después. Algunas misiones triunfaron, otras encontraron problemas, y algunas estuvieron aterradoramente cerca de iniciar la Tercera Guerra Mundial. Un submarino de Holystone, operando cerca de una base soviética en el mar de Barents, fue detectado. La cacería duró 18 horas. 18 horas de persecución implacable por las fuerzas antisubmarinas soviéticas. Los destructores lanzaron cargas de profundidad, no lo suficientemente cerca como para dañar el casco americano, pero sí lo bastante para enviar un mensaje inequívoco. El submarino finalmente logró escapar, ocultándose en una capa térmica que confundió al sonar soviético. El incidente, conocido internamente como el incidente Yeta, nunca fue reconocido públicamente por ninguna de las partes. Los soviéticos sabían que un submarino estadounidense había violado sus aguas. Los americanos sabían que habían sido descubiertos, pero ninguna de las partes deseaba una escalada. La Guerra Fría tenía sus propias reglas no escritas para estos juegos de sombras. Un baile mortal en el que el silencio no era solo una táctica, sino el lenguaje mismo del conflicto, hablado en las profundidades impenetrables donde se decidía el destino del mundo. Existía un guión no escrito, un teatro de hostilidad donde las declaraciones airadas resonaban en los titulares del mundo, pero nunca cruzaban la delgada línea hacia el combate abierto. Ambas superpotencias comprendían la fragilidad del equilibrio. Sabían que un solo error de cálculo, una sola provocación mal interpretada, podía desatar el apocalipsis nuclear. Así que, en la superficie, se jugaba un juego de apariencias. Cada incidente, cada roce en la frontera, era minimizado, envuelto en diplomacia y negaciones calculadas. Una farsa necesaria para mantener al mundo a salvo de sí mismo. Pero bajo las olas, en la oscuridad perpetua del fondo oceánico, se libraba una guerra distinta, una guerra silenciosa. La tecnología fue su principal arma. Los primeros intentos eran rudimentarios, simples dispositivos de grabación pasiva, instalados con un riesgo inmenso y recuperados meses después. Pero la evolución fue implacable. Las versiones posteriores aprendieron a hablar, transmitiendo datos cifrados mediante pulsos acústicos a submarinos que esperaban en las sombras, eliminando la necesidad de las peligrosas misiones de recuperación. Para alimentar esta red fantasma, se diseñaron baterías de propulsión nuclear, corazones atómicos capaces de latir durante años en el lecho marino. Los aparatos se encogieron, volviéndose casi indistinguibles de la geología submarina. Más pequeños, más difíciles de detectar, infinitamente más sofisticados. Y con la tecnología, la audacia de las misiones creció exponencialmente. Los submarinos del programa Holystone ya no se limitaban a escuchar, se convirtieron en espectros. Se deslizaban hasta la profundidad de periscopio para fotografiar instalaciones navales soviéticas.
Vigilaban los astilleros, documentando el nacimiento de cada nuevo submarino enemigo. Acechaban a los colosos balísticos cuando zarpaban en sus patrullas, transmitiendo sus coordenadas a submarinos de ataque estadounidenses que aguardaban en aguas más profundas. Quienes servían en estas misiones desarrollaron una psicología única, forjada en la presión constante, el peligro inminente y un secretismo absoluto. No podían hablar con nadie, ni con sus familias, ni con sus amigos, ni siquiera con otros submarinistas que no poseyeran las credenciales Holystone. Vivían en una burbuja de aislamiento, donde algunos se hundían bajo el peso del secreto, y otros encontraban un propósito en la intensidad del abismo. Todos, sin excepción, sabían que lo que hacían era ilegal. Violaban las aguas territoriales de una superpotencia armada hasta los dientes, llevando a cabo operaciones de espionaje que, de ser descubiertas, podrían encender la mecha de una crisis mundial. Y lo hacían misión tras misión, año tras año, conscientes de que la suerte, tarde o temprano, podía agotarse. Del otro lado del telón de acero, la Unión Soviética no era ajena a las sombras. Percibían anomalías. Sus análisis de seguridad en las comunicaciones revelaban fugas de información, susurros que no deberían existir, pero no lograban comprender el método. La contrainteligencia soviética buscaba en los lugares equivocados. Sospechaban de redes de espías en tierra, de personal comprometido, de la inteligencia de señales captada por satélites y puestos de escucha lejanos. La idea de que submarinos estadounidenses estuvieran físicamente conectados a sus cables submarinos, en sus propias aguas, parecía simplemente absurda, demasiado difícil tecnológicamente, demasiado arriesgada, una fantasía sacada de una novela. Hasta que la fantasía se hizo real. Octubre de 1981. Un equipo de buzos de la Armada Soviética realiza una inspección de mantenimiento rutinaria en la infraestructura de comunicaciones submarinas cerca de la península de Kola. Un procedimiento estándar. Los cables requerían exámenes periódicos para comprobar daños por redes de arrastre, corrosión o los caprichos de la geología del fondo marino. Los buzos habían hecho este trabajo docenas de veces. No esperaban encontrar nada fuera de lo común. En su lugar, sus manos palparon una forma extraña. Un dispositivo cilíndrico, abrazado al cable como un parásito de acero. La guerra silenciosa, librada en las profundidades, acababa de salir a la luz. Y el guión no escrito que mantenía al mundo en un frágil equilibrio estaba a punto de ser reescrito a la fuerza. En las profundidades heladas del mar de Barents, un nervio de acero y cobre serpenteaba por el lecho marino. Era uno de los principales cables de comunicación, la arteria vital que conectaba el cuartel general de la Flota del Norte con sus bases de submarinos de misiles balísticos. Y adherido a él, un objeto extraño. El dispositivo era sofisticado, extranjero. Un parásito tecnológico que había estado grabando las comunicaciones navales soviéticas durante meses en un silencio absoluto. Su descubrimiento no fue un simple hallazgo, fue una onda de choque que sacudió los cimientos de la inteligencia naval soviética. El objeto fue recuperado con una delicadeza quirúrgica y transportado a Moscú para un análisis que se anticipaba aterrador. Allí, bajo las luces de un laboratorio secreto, los ingenieros soviéticos lo examinaron con una mezcla de admiración profesional y un pánico genuino. La tecnología era asombrosamente avanzada. Los estadounidenses, pues no cabía duda de que eran ellos, habían desarrollado sistemas que la Unión Soviética ni siquiera había concebido como posibles. En sus manos no solo tenían un dispositivo de escucha, sino la prueba irrefutable de su propia ceguera. Más allá del asombro técnico, el descubrimiento abrió una caja de Pandora de preguntas insoportables. ¿Cuántos otros dispositivos como este estaban ahí fuera, escuchando? ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esta sangría de información clasificada? ¿Qué secretos de Estado ya no eran secretos? Y la pregunta más humillante de todas, ¿cómo demonios se acercaban los submarinos estadounidenses a las bases navales soviéticas para instalar estos aparatos sin ser detectados una sola vez?
El KGB lanzó una investigación interna de una ferocidad implacable. Los comandantes de la Armada Soviética fueron sometidos a interrogatorios exhaustivos sobre los procedimientos de seguridad. Se revisaron los patrones de patrulla, se analizaron los protocolos. Cada registro de sonar de la última década fue examinado con lupa, buscando la sombra de un fantasma. El análisis reveló un patrón desolador. Durante los años anteriores, se habían registrado docenas de anomalías acústicas inexplicables cerca de las rutas de cables críticos. Contactos de sonar breves, fugaces, que desaparecían antes de poder ser clasificados. Lecturas inusuales que en su momento fueron descartadas como fallos de equipo o simple ruido biológico, el canto de una ballena o el crujido del hielo. En retrospectiva, cada una de esas anomalías adquiría un matiz siniestro. Muchos de esos contactos fantasma coincidían con las ubicaciones donde ahora se sospechaba que había escuchas activas. Los estadounidenses no habían tenido suerte una vez. Habían estado llevando a cabo una operación sistemática y metódica durante años, moviéndose con impunidad por las aguas más vigiladas del planeta. La respuesta soviética fue inmediata y multifacética. Las rutas de los cables se modificaron siempre que fue posible. Se asignaron patrullas antisubmarinas adicionales para vigilar la infraestructura crítica. Se mejoraron los sistemas de vigilancia submarina y los buzos de la Marina Soviética comenzaron inspecciones regulares de todos los cables de comunicación principales. En cuestión de meses, encontraron más. No solo en el mar de Barents, aparecieron cerca de las bases del Pacífico, en las aguas estratégicas del mar de Ojotsk, incluso en el Mar Negro, un santuario que los planificadores soviéticos consideraban impenetrable para los submarinos estadounidenses. La escala de la operación, conocida por sus artífices como Holystone, era mucho mayor de lo que la inteligencia soviética jamás había imaginado. Era una penetración total de sus comunicaciones navales que llevaba activa más de una década. Pero con la verdad, llegó un dilema paralizante. Revelar públicamente el espionaje sería una victoria propagandística monumental. Podían exponer las violaciones del derecho internacional por parte de Estados Unidos. Podían demostrar la agresividad de su espionaje y exigir una condena internacional. Sin embargo, hacerlo también significaría revelar al mundo entero la magnitud de su propio fracaso. Admitir que la seguridad soviética, su mayor orgullo, había sido violada de forma tan profunda y durante tanto tiempo, sería una confesión de incompetencia a escala global. La Guerra más fría se libraba en el silencio absoluto de las profundidades, donde la verdad era un arma de doble filo. La revelación era una humillación latente, una verdad que, de hacerse pública, destrozaría la fachada de invulnerabilidad soviética. Demostraría que los submarinos estadounidenses habían estado operando durante años en sus aguas territoriales, con una impunidad insultante. Planteaba preguntas devastadoras sobre la competencia de la Armada Roja y exponía un abismo tecnológico que el Kremlin prefería mantener en la más estricta oscuridad. Así que Moscú tomó una decisión estratégica, un cálculo gélido en lugar de una confrontación abierta. Reconocerían el hallazgo en privado, a través de los susurros de los canales diplomáticos, pero ahogarían la historia antes de que pudiera convertirse en un escándalo público. El silencio sería su arma. Al otro lado del mundo, en Washington, la noticia cayó como una onda expansiva silenciosa. La Agencia de Seguridad Nacional y la CIA supieron de inmediato que el juego había cambiado. Sus propios sistemas de inteligencia de señales interceptaron las comunicaciones soviéticas que confirmaban el descubrimiento. Se convocaron reuniones de emergencia en salas sin ventanas, bajo una tensión palpable. La pregunta no era si los habían descubierto, sino qué hacer ahora. ¿Debían continuar las operaciones de la Piedra Sagrada ahora que el enemigo estaba alerta? Dos facciones se enfrentaron. Los pragmáticos argumentaban que el programa debía suspenderse de inmediato. Los soviéticos ya no buscaban a ciegas. Ahora cazaban objetivos concretos. El riesgo se había vuelto exponencial. Cada misión futura era una invitación a una emboscada.
Un submarino podía ser acorralado, sus buzos capturados. Un incidente internacional de consecuencias imprevisibles ya no era una posibilidad remota, sino una probabilidad alarmante. Pero otros, los halcones de la inteligencia, sostenían una visión radicalmente opuesta. La operación debía continuar, precisamente porque los soviéticos estaban reaccionando. Cada contramedida que implementaban era una ventana a sus almas. Revelaba sus prioridades, sus capacidades y, más importante aún, sus vulnerabilidades. Observar cómo el oso soviético intentaba proteger su guarida era, en sí mismo, una mina de oro de inteligencia. Además, argumentaban, aunque encontraran algunos de los dispositivos de escucha, era imposible que los encontraran todos. El océano era demasiado vasto. Los recursos de Moscú, aunque formidables, eran finitos, y la tecnología estadounidense estaba en constante evolución. Los nuevos dispositivos podían ser más pequeños, más difíciles de detectar, infinitamente más sofisticados. El programa no estaba comprometido, simplemente necesitaba adaptarse. La balanza se inclinó hacia la audacia. La piedra sagrada continuaría. Pero la era de la impunidad había terminado. Comenzaba la era del riesgo calculado. Las misiones serían planificadas con una precisión quirúrgica. Las evaluaciones de riesgo se volverían brutalmente rigurosas. Algunos objetivos, considerados ahora demasiado peligrosos, serían abandonados para rozar la invisibilidad. La competición de inteligencia en la Guerra Fría estaba escalando a un nuevo nivel. Ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a ceder. Las operaciones de escucha de cables submarinos prosiguieron durante toda la década de los 80, pero la naturaleza de la misión se había transformado. Las contramedidas soviéticas se volvieron cada vez más efectivas. Zonas que antes habían sido santuarios seguros para los submarinos estadounidenses se convirtieron en campos de caza letales. Las capacidades de guerra antisubmarina de la Flota Roja mejoraron drásticamente. Nuevos sistemas de sonar, capaces de oír el más mínimo susurro en las profundidades. Una coordinación de patrullas más estrecha, tejiendo una red casi impenetrable. Un análisis de datos acústicos mucho más sofisticado. Los submarinos de la Piedra Sagrada ya no podían operar con la arrogante libertad que habían disfrutado en los años 70. La planificación de cada incursión llevaba más tiempo. La tasa de misiones abortadas se disparó, y el estrés sobre las tripulaciones se intensificó hasta límites insoportables, a medida que el margen de error se reducía a cero. Una misión en el año 1983, operando en las gélidas aguas del mar de Ojotsk, estuvo a punto de convertir esta guerra de sombras en un conflicto ardiente. El juego silencioso en las profundidades se había vuelto más letal que nunca. En la quietud aplastante de las profundidades, donde la luz del sol es un recuerdo lejano, un fantasma de acero se deslizaba a través del agua helada. Su misión, un acto de espionaje tan audaz que bordeaba la locura. Pero el cazador estaba a punto de convertirse en la presa. Un submarino de ataque soviético, asignado específicamente para vigilar estas rutas de cables submarinos, detectó la intrusión. El silencio se hizo añicos. La persecución fue inmediata, brutal. El submarino soviético se lanzó hacia adelante, un depredador implacable en su propio territorio. La nave americana se hundió aún más, buscando la salvación en la oscuridad abisal, intentando una evasión desesperada. El comandante soviético, quizás envalentonado por directivas recientes que exigían una respuesta agresiva a las incursiones estadounidenses, no cedió. Mantuvo la presión, maniobrando con una precisión letal, en un momento dado posicionándose como si se preparara para lanzar sus torpedos. A bordo del submarino americano, las alarmas silenciosas cobraron vida. Se activaron los sistemas defensivos. La tripulación, entrenada para este momento, se preparó para un combate que nunca debería haber ocurrido. Durante horas, los dos titanes de metal se enzarzaron en una danza mortal. Un juego del gato y el ratón librado a cientos de metros bajo las olas, donde un solo error, un solo cálculo equivocado, significaría una tumba de agua para todos. Cada ping del sonar era un latido del corazón.
cada crujido del casco un recordatorio de la presión insoportable, tanto del agua como de la situación. Finalmente, el submarino estadounidense encontró una oportunidad. Se deslizó hacia un laberinto de cañones submarinos, una geografía a traición minado. El incidente nunca se hizo público, pero se acercó aterradoramente a ser el primer enfrentamiento directo entre submarinos de las dos superpotencias. Dentro de la hermética comunidad de submarinistas estadounidenses, la operación, cuyo nombre en clave era Holy Stone, adquirió un estatus casi mítico. Los marineros sabían que ciertos barcos eran asignados a proyectos especiales. Sabían que estas misiones eran excepcionalmente peligrosas y estaban clasificadas al nivel más alto imaginable. La competencia por un puesto en los submarinos de Holy Stone era intensa entre cierto tipo de hombres. Eran oficiales y tripulantes que prosperaban en el riesgo, que anhelaban ser parte de operaciones que empujaban los límites de lo posible. Pero el precio psicológico era inmenso. Las tripulaciones de Holy Stone sufrían tasas de problemas relacionados con el estrés significativamente más altas que las tripulaciones estándar. La combinación de despliegues prolongados, el peligro constante y el secreto absoluto creaba una presión que algunos, simplemente, no podían soportar. La selección de la tripulación se volvió más rigurosa. Las evaluaciones psicológicas se hicieron más frecuentes y se implementaron procedimientos para monitorear a los miembros en busca de cualquier señal de fractura bajo la tensión. Para los buzos, los desafíos eran de otro orden de magnitud. El buceo de saturación ya era físicamente exigente en las mejores circunstancias. Realizarlo en aguas hostiles, con la amenaza constante de ser detectados, añadía capas de estrés difíciles de cuantificar. Los buzos informaron de pesadillas recurrentes, visiones de estar atrapados en el lecho marino, mientras los buques soviéticos peinaban la superficie sobre ellos. Su sonar, un eco frío de la muerte. Algunos desarrollaron una ansiedad paralizante ante la posibilidad de un fallo en el equipo. Unos pocos se negaron a continuar después de misiones particularmente peligrosas. La Marina intentó rotar a los buzos a través de las asignaciones de Holy Stone, en lugar de mantener a los mismos individuos en un despliegue constante. Pero el grupo de personal cualificado era limitado. Algunos buzos terminaron realizando docenas de misiones a lo largo de varios años, acumulando cargas psicológicas que tenían prohibido discutir con nadie fuera del programa. Eran fantasmas no solo en el mar, sino también en sus propias vidas. Mientras los hombres luchaban en las profundidades, la carrera tecnológica continuaba en la superficie. A medida que las contramedidas soviéticas mejoraban, los sistemas estadounidenses tenían que evolucionar. Era una guerra silenciosa, librada en laboratorios y astilleros, una espiral sin fin de innovación y contrainnovación. Cada avance era una póliza de seguro temporal. Cada nuevo dispositivo una apuesta en el juego más peligroso del mundo. Un juego que se desarrollaba en la quietud aplastante de las profundidades, donde un fantasma de acero se deslizaba por el agua helada, escribiendo capítulos secretos de la historia en el único lugar donde el silencio es absoluto. En las profundidades heladas del océano, la Guerra Fría se libraba en un silencio casi absoluto. Un conflicto invisible, donde el enemigo no era un soldado, sino una sombra, un eco en el sonar. Y el arma más sofisticada era la capacidad de escuchar. Los dispositivos de escucha, adheridos a los cables de comunicación soviéticos, se volvieron paranoicos, casi conscientes. Equipados con sistemas acústicos que sentían la aproximación de buzos enemigos, se silenciaban a sí mismos, conteniendo la respiración en la oscuridad para evitar ser descubiertos. Otros llevaban en su interior el germen de su propia destrucción. Mecanismos de autodestrucción que podían activarse remotamente ante la más mínima sospecha de compromiso. El objetivo era simple y absoluto: no dejar rastro. Ninguna prueba de que los submarinos estadounidenses habían profanado el lecho marino soviético. La tecnología avanzaba a un ritmo febril. Nuevos modelos de estos dispositivos se diseñaban para ser instalados en una fracción del tiempo, reduciendo los preciosos minutos que los buzos debían pasar en el abismo, expuestos y vulnerables.
Se exploraron fronteras aún más audaces. Algunos sistemas experimentales incluso desplegaban pequeños sumergibles no tripulados, autómatas que se separaban del submarino nodriza para cazar y conectarse a los cables en la más completa autonomía, eliminando por completo la frágil presencia humana. No todos funcionaron. Algunos fracasos fueron espectaculares, máquinas de millones de dólares perdidas para siempre en el lodo oceánico. Pero los que tuvieron éxito redefinieron los límites de lo posible en la tecnología submarina. Pero la escucha de cables era solo una faceta de la operación Holystone. Sus submarinos, fantasmas de acero negro, llevaban a cabo otras misiones, cada una tan clasificada y peligrosa como la anterior. Cartografiaban las bases navales soviéticas con un detalle obsesivo, utilizando sonares de barrido lateral y cámaras de periscopio para crear mapas tridimensionales de las fauces del enemigo. Se acercaban sigilosamente a las instalaciones de construcción de submarinos para recolectar muestras de agua, analizando cada partícula en busca de trazas de metales y químicos. Buscaban los secretos de las aleaciones de los cascos soviéticos, los detalles de sus diseños de reactores nucleares. Se posicionaban como centinelas silenciosos para rastrear el arco de fuego de los misiles balísticos, interceptando los datos de telemetría que caían del cielo. Cada una de estas incursiones era un acto de provocación calculado, una penetración deliberada de los perímetros defensivos soviéticos. Operaban en aguas donde la detección no significaba una advertencia, sino una persecución inmediata, o algo mucho peor. La inteligencia obtenida era un tesoro envenenado. Su circulación era tan restringida que ni siquiera los aliados más cercanos de Washington tenían acceso. Dentro del propio gobierno estadounidense, el acceso estaba controlado con una rigidez férrea. Los analistas que trabajaban con el material de Holystone vivían en una burbuja de secretismo, compartimentados y aislados del resto de la comunidad de inteligencia. Operaban en instalaciones seguras, con autorizaciones de seguridad que superaban las más altas existentes. Esta información pura y sin filtrar daba forma a la estrategia naval estadounidense, guiaba las negociaciones de control de armas y afinaba las evaluaciones sobre el verdadero poderío militar soviético. Pero su origen permanecía en las sombras. Los informes citaban fuentes altamente clasificadas o métodos de inteligencia especiales, un eufemismo que ocultaba la audaz realidad de submarinos operando en aguas territoriales enemigas. Durante años, el secreto se mantuvo. El sistema parecía infalible, hasta que la brecha no vino del mar, sino desde dentro. En 1985, un nombre rompió el silencio: Ronald Pelton, un ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional, un hombre que durante años había vendido el alma de la operación a los soviéticos. Pelton les entregó los detalles más íntimos de Holystone. El mayor peligro no acechaba en las patrullas enemigas que peinaban el océano, sino en la fragilidad de la lealtad humana. En el corazón de la comunidad de inteligencia se instaló un silencio gélido. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino el peso aplastante de una verdad revelada. Alguien, desde dentro del círculo más hermético, había hablado. Y sus palabras eran un veneno que se extendía por las venas del espionaje estadounidense. Sobre la mesa de los analistas soviéticos yacían los detalles técnicos de las operaciones de escucha por cable, los planos de los propios dispositivos de interceptación y, lo más crítico, información precisa sobre las capacidades de los submarinos que los instalaban. La traición fue absoluta. Los soviéticos ahora no solo confirmaban sus sospechas más profundas, sino que poseían un manual detallado de los métodos estadounidenses, una hoja de ruta para desmantelar la ventaja tecnológica que Washington había tardado décadas en construir bajo las olas. La evaluación de los daños se prolongó durante meses, meses de un silencio tenso en los pasillos del poder, mientras las operaciones de alto secreto, conocidas con el nombre en clave de Holystone, quedaban suspendidas en un limbo de incertidumbre. Cada cable, cada submarino, cada pieza de información recolectada, ahora estaba bajo el espectro del compromiso. ¿Cuántos sabían exactamente?
¿Cómo cambiaría el comportamiento soviético ahora que podían anticipar cada movimiento? El caso de Ronald Pelton, el traidor, expuso una vulnerabilidad fundamental, una paradoja letal en el mundo del espionaje. Cuanto más estricta es la seguridad, cuanto menor es el número de personas con acceso a los secretos, más catastrófica es la traición cuando uno de ellos rompe su juramento. Un santuario que al ser profanado se convierte en la tumba del secreto. Pelton tenía en sus manos información de un valor incalculable, secretos que podían alterar el equilibrio de la Guerra Fría, y los vendió. No por ideología, no por lealtad a una bandera enemiga. Lo hizo por una desesperación financiera y un resentimiento personal que lo consumían. Un puñado de billetes a cambio de la seguridad de una nación. La onda expansiva de su traición obligó a una reestructuración. Se intensificaron los procedimientos de seguridad, se multiplicaron las pruebas de polígrafo para el personal con acceso a programas especiales. Pero el caso Pelton demostró una lección amarga. Ningún sistema de seguridad es infalible. El eslabón más débil siempre sería el ser humano, con sus miedos, sus deudas y sus demonios. Pero la respuesta no fue la parálisis, fue la adaptación. A pesar de la herida abierta por Pelton, la operación Holy Stone continuó. El juego había cambiado. Ahora se jugaba sabiendo que el adversario conocía las reglas. Los métodos operativos fueron modificados desde su núcleo. Algunas ubicaciones de escuchas por cable fueron abandonadas, consideradas sacrificios necesarios. Otras se mantuvieron, pues el valor de la inteligencia que proporcionaban superaba el riesgo magnificado. Se diseñaron nuevos dispositivos de interceptación, concebidos específicamente con la traición de Pelton en mente. Incorporaban características que los harían más difíciles de localizar, incluso para un enemigo que sabía qué buscar. Las misiones submarinas prosiguieron, pero la atmósfera a bordo era diferente. Cada miembro de la tripulación era consciente de que, en la oscuridad del océano, las fuerzas soviéticas ahora no solo patrullaban, sino que cazaban. Buscaban específicamente los submarinos estadounidenses cerca de las rutas de los cables submarinos. La tensión era un pasajero más en las profundidades. El final de la Guerra Fría transformó la naturaleza misma de Holy Stone. Con el colapso de la Unión Soviética, el gran adversario se desvaneció. La justificación estratégica para las misiones más peligrosas disminuyó. El cálculo de riesgo-beneficio se invirtió. El nuevo gobierno ruso, aunque potencialmente un adversario, ya no representaba la misma amenaza existencial. Las operaciones de escucha por cable no cesaron. Simplemente cambiaron su enfoque. El gran oso soviético hibernaba, pero nuevos depredadores emergían en el escenario mundial. El terrorismo global y los conflictos regionales se convirtieron en las nuevas prioridades para la seguridad nacional estadounidense. Los submarinos que una vez se deslizaron sigilosamente en aguas soviéticas fueron redesplegados para monitorear las comunicaciones en Oriente Medio, en Asia y en otras regiones donde los nuevos enemigos dependían de las mismas arterias de comunicación submarina. La tecnología desarrollada para la guerra silenciosa bajo el mar encontró nuevas aplicaciones, un eco inesperado de su oscuro origen. La robótica submarina, los sistemas de interceptación de cables, las técnicas de operación silenciosa de los submarinos, todas estas capacidades fueron adaptadas para misiones diferentes. Algunas, irónicamente, se destinaron a la investigación oceanográfica legítima. Los mismos instrumentos diseñados para escuchar los secretos de un imperio, ahora se usaban para escuchar el pulso del propio planeta. Otras simplemente se desvanecieron del registro oficial, reclasificadas para operaciones de inteligencia contra nuevos adversarios. La pericia acumulada durante décadas en las misiones de Holy Stone no se perdió. Se convirtió en el cimiento sobre el que se erigió la moderna recopilación de inteligencia submarina. Un legado que perdura hasta nuestros días, en formas que permanecen, una vez más, en la más absoluta oscuridad. Para los hombres que sirvieron en aquellas misiones, el fin de la Guerra Fría tuvo un sabor agridulce. Habían ejecutado algunas de las operaciones más peligrosas en la historia naval.
Habían asumido riesgos extraordinarios por su país, pero el silencio era su única recompensa. Un silencio de acero. Las operaciones continuaron clasificadas mucho después de que la Unión Soviética dejara de existir. Los miembros de la tripulación envejecieron, cargando con secretos que no podían compartir ni con sus seres más queridos. Algunos se llevaron sus experiencias a la tumba, sin haber podido contarle jamás a sus familias lo que realmente hicieron durante aquellos largos despliegues en las profundidades. Otros lucharon contra la frustración de no poder reclamar el crédito por hazañas que, en cualquier otro contexto, habrían sido celebradas como logros memorables, dignos de los más altos honores. La desclasificación oficial de los detalles de Holy Stone ha sido mínima, gradual, casi renuente. Fragmentos de información emergieron a través de solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información. Otros se revelaron en memorias escritas por oficiales de inteligencia años después de su retiro. Algunos más se filtraron a través de periodistas que pacientemente ensamblaron las piezas de un mosaico incompleto a partir de múltiples fuentes. Pero un reconocimiento oficial y completo nunca ha llegado. El gobierno de los Estados Unidos jamás ha confirmado ni desmentido el alcance total de las operaciones Holy Stone. Esto se debe, en parte, a que algunos de los métodos y tecnologías desarrollados siguen en uso, adaptados para la recolección de inteligencia moderna. También porque revelar ciertos detalles podría complicar las relaciones diplomáticas con Rusia y otras naciones. Y, finalmente, porque el establishment de la seguridad nacional prefiere mantener un velo de ambigüedad estratégica sobre capacidades y operaciones que podrían ser necesarias de nuevo en futuros conflictos. Lo que hoy sabemos dibuja el contorno de una de las operaciones de inteligencia más audaces de la Guerra Fría. Un programa que combinó innovación tecnológica, coraje humano y una asunción de riesgos estratégicos de una manera que pocos otros igualaron. Los submarinos que penetraban en aguas soviéticas operaban en el filo mismo de lo física y políticamente posible. Espectros de acero moviéndose en un tablero de ajedrez global, donde un movimiento en falso significaba la catástrofe. Los buzos que instalaron las escuchas en los cables enemigos, trabajando en una oscuridad helada y bajo una presión aplastante, demostraron una clase de valentía que es difícil de comprender para cualquiera que no haya enfrentado circunstancias similares. Un valor silencioso, ejercido en el abismo, lejos de cualquier mirada. Y los analistas de inteligencia y los responsables políticos que autorizaron estas misiones hicieron apuestas calculadas, donde el valor de la información obtenida debía justificar el riesgo constante de ser descubiertos y desatar un conflicto de consecuencias inimaginables. El programa no fue perfecto. La leyenda tiene sus sombras, misiones fallidas, equipos defectuosos, errores humanos. Y al menos una parte de lo que Holy Stone hizo fue legalmente cuestionable y éticamente ambiguo, moviéndose en las zonas grises que definen la guerra secreta. El conocimiento adquirido en esas profundidades hostiles se convirtió en la base de una nueva era de espionaje, un eco perpetuo de la audacia y el silencio que definieron a toda una generación de guerreros invisibles. Existe una línea invisible en la inmensidad del océano, una frontera que separa la soberanía de la agresión. Cruzarla, incluso en la guerra silenciosa de las superpotencias, es traspasar los límites del derecho internacional. En la Guerra Fría, esa línea se desdibujaba constantemente. Era un tablero de ajedrez sumergido en la penumbra, donde cada bando movía sus piezas en el territorio del otro. El hecho de que los soviéticos ejecutaran operaciones similares no ofrece una absolución moral completa. Solo añade capas de complejidad a un juego de espejos. La justificación se convierte en una pregunta incómoda, una que resuena en los pasillos de la historia sin encontrar una respuesta sencilla. ¿Estaba la operación Holy Stone legitimada por la amenaza existencial de una guerra nuclear? ¿O fue una violación excesiva de las normas, una provocación que, en lugar de reducir, aumentó el riesgo de un conflicto catastrófico? Historiadores y filósofos debatirán estas cuestiones durante décadas.
Pero más allá del debate ético, yacen los resultados. Hechos fríos, innegables. La información obtenida de los cables submarinos de la Operación Holy Stone no eran simples datos. Eran una ventana al alma de la maquinaria naval soviética. Proporcionaron a los estrategas estadounidenses una comprensión sin precedentes de las operaciones de su adversario, una ventaja que moldeó la estrategia durante los años más tensos del conflicto. Cada transmisión interceptada revelaba vulnerabilidades. Cada señal descifrada era una alerta temprana sobre nuevos desarrollos tecnológicos. Ayudó a los planificadores de guerra a visualizar cómo se desarrollaría un posible enfrentamiento naval, permitiéndoles anticipar movimientos, neutralizar amenazas y, en última instancia, mantener un delicado equilibrio de poder. Fue una pieza fundamental en el gran mosaico de inteligencia que ayudó a Occidente a prevalecer sin el apocalipsis nuclear que ambas superpotencias temían por encima de todo. El legado de Holy Stone navega hoy en las profundidades. Los submarinos modernos son maravillas tecnológicas, muy lejos del USS Halibut de 1971. Sensores avanzados, robótica, una potencia de cálculo inimaginable, han hecho la recolección de inteligencia una tarea más segura, más eficiente. Pero la esencia del desafío permanece intacta. Operar en aguas hostiles todavía exige un temple de acero, una habilidad casi sobrenatural y una aceptación visceral del riesgo. Acercarse al adversario sigue siendo la única forma de conocerlo. Un acercamiento peligroso, a menudo a centímetros de sus secretos mejor guardados. Y mantener el secreto absoluto de estas misiones todavía depende de hombres y mujeres capaces de cargar con un conocimiento clasificado durante años, incluso décadas, sin romper jamás su silencio. Y aquí reside la ironía más profunda para los hombres que sirvieron en estas misiones. Protagonizaron algunas de las operaciones más críticas de la Guerra Fría. Se enfrentaron a peligros que la mayoría del personal militar jamás conocerá. Triunfaron donde el fracaso parecía inevitable. Y aún así, su historia permanece en la sombra. No hay medallas públicas, no hay desfiles en su honor, ningún monumento de granito lleva sus nombres. Son los veteranos ocultos de una guerra secreta. Sus hazañas están sepultadas en archivos clasificados, quizás por generaciones. Algunos han hablado, con extremo cuidado, en los últimos años, revelando pequeños fragmentos mientras honran sus juramentos de secreto. Otros se llevaron sus historias a la tumba, un silencio final como último acto de servicio. Unos pocos han expresado la frustración de un servicio que nunca fue reconocido por el mundo que ayudaron a proteger. Su silencio es el eco de aquellas operaciones en la oscuridad. Un recordatorio de que, en la gran partida de ajedrez entre naciones, algunas de las jugadas más decisivas se realizan lejos de la vista, en un abismo donde el coraje no necesita aplausos para existir. Allí, en esa frontera invisible bajo el mar, donde la ley internacional se encontraba con la necesidad existencial, ellos mantuvieron la guardia. Parecen haber hecho las paces con el silencio. Un silencio que no es vacío, sino denso, cargado de recuerdos que nunca se compartirán en voz alta. Ellos saben lo que hicieron. Sus compañeros de tripulación lo saben. Y en la hermética comunidad de veteranos de submarinos, ese conocimiento, ese respeto mutuo es suficiente. Fueron parte de algo inmenso, un engranaje invisible en la gran maquinaria de la seguridad nacional. Contribuyeron a la defensa de su nación de formas que escapan a cualquier métrica, que jamás recibirán el aplauso de un desfile, y lo asumen. Es la naturaleza del servicio clasificado, un pacto sellado en la penumbra. La historia completa del proyecto Holy Stone quizá nunca sea contada. Demasiado de su arquitectura permanece clasificada, oculta tras un velo de seguridad nacional que perdura décadas. Demasiados de sus protagonistas ya no están para relatar el pulso acelerado en las profundidades. Demasiados archivos fueron ceniza o duermen bajo llave en instalaciones a las que nadie accederá jamás. Lo que nos queda son fragmentos.
piezas de un mosaico inmenso y oscuro, suficiente para intuir los contornos de lo que sucedió, pero no para reconstruir cada misión, cada instante al borde del abismo, cada decisión que pendía de un hilo en el frío vientre de un submarino nuclear. Y tal vez así deba ser. Hay historias que pertenecen únicamente a quienes las vivieron. Hay secretos cuyo peso solo pueden soportar los hombros que los cargaron. Hay logros que no necesitan el reconocimiento público para tener un significado profundo y eterno. Pero los fragmentos que poseemos revelan algo crucial. Algo sobre la verdadera naturaleza de la Guerra Fría y sobre los hombres que la combatieron desde las sombras. Holystone no fue una guerra de cañones y estruendo. Fue una guerra de paciencia, de precisión milimétrica y de una disposición férrea para asumir riesgos calculados en busca de la información que podía evitar el conflicto catastrófico. Una contienda librada en cámara lenta, en la más absoluta oscuridad, en el más profundo de los silencios. Era un trabajo de inteligencia que exigía la destreza de un guerrero y la mente de un maestro de ajedrez, capaz de anticipar jugadas con 10 movimientos de antelación en un tablero tridimensional y hostil. Y fue, a su manera sigilosa, tan decisivo para el desenlace de la Guerra Fría como cualquier despliegue de misiles o cualquier negociación diplomática en la superficie. Los submarinos siguen zarpando. Las misiones siguen siendo secretas. La tecnología ha evolucionado, los métodos se han refinado, pero la misión fundamental persiste, inalterable. En algún lugar, ahora mismo, submarinos estadounidenses operan donde se supone que no deben estar, recopilando inteligencia sobre adversarios que reaccionarían con furia si llegaran a saberlo. La tecnología es superior, los riesgos se gestionan de manera diferente, pero el desafío, en su núcleo, es el mismo que enfrentó el USS Halibut cuando se deslizó en el mar de Ojotsk en 1971. Acércate, obtén la información, sal sin ser detectado. Y carga con el secreto, el tiempo que sea necesario. Eso fue Holystone, la misión submarina más peligrosa de la CIA, el programa que envió submarinos a las entrañas de las aguas territoriales soviéticas para intervenir cables submarinos y robar los secretos que ayudaron a ganar la Guerra Fría. Era peligroso, era ilegal bajo el derecho internacional, era moralmente complejo. Y fue, bajo cualquier estándar, una de las operaciones de inteligencia más exitosas en la historia de Estados Unidos. Las personas que lo hicieron posible merecen un reconocimiento que probablemente nunca recibirán. Pero cumplieron con su deber, en silencio. Algunas decisiones no admiten debate. No hay espacio para la duda, ni tiempo para la vacilación. Era simplemente lo que la situación exigía, lo que el momento demandaba con una claridad absoluta y aterradora. Cada pieza del plan, cada sacrificio calculado, convergía en un único punto. La misión no era una sugerencia, era un mandato grabado en la lógica fría de la supervivencia. Y fue precisamente ese acto, ese instante de pura voluntad, lo que al final inclinó la balanza. La delgada línea entre la victoria silenciosa y el olvido absoluto. Porque era desde el principio lo único que se podía hacer.